Dios le bendiga en esta mañana. Vamos a estar dando inicio a nuestra clase que nos corresponde para el día de hoy, domingo 4 de octubre de 2020. En el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema la sabiduría de Dios. Y la verdad central dice, la reverencia a Dios es el fundamento de la verdadera sabiduría. Y el versículo clave lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vamos a desarrollar 3 puntos y el primer punto es fuente de la verdadera sabiduría. El segundo punto es sabiduría para vivir. Y el tercer punto es la meta de la verdadera sabiduría. Oramos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí al frente de mis hermanos. Padre amado, estamos todos listos para recibir lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en línea y los que se están conectando de una manera especial. Señor, danos entendimiento y sabiduría para comprender lo que tú tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos las gracias. Amén. Saludamos a todos los hermanos y que el Señor los bendiga de una manera sobrenatural a cada uno de ellos. Saludamos a nuestros pastores, reverendo Rafael Puente y nuestra hermana Loida Puente, nuestro hermano reverendo Marte y su esposa la hermana Anda, y a nuestro pastor, nuestro hermano Andrés de la Cruz y su esposa, la hermana Hilda de la Cruz. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a estar desarrollando 3 puntos. Y el primer punto es fuente de la verdadera sabiduría. Que todos estamos buscando dónde está la fuente de la verdadera sabiduría. Y el segundo punto es sabiduría para vivir. Y el tercero, la meta de la verdadera sabiduría. Y vamos a estar iniciando con esta introducción que me llamó mucho la atención. Y dice que a veces nosotros en la vida cristiana fácilmente caemos en la trampa de hacer cosas por hacerlas. En esos momentos es importante revisar las palabras de las Escrituras respecto a lo que significa conocer verdaderamente a Dios. Recordar las valiosas instrucciones y prácticas que nos hacen experimentar un encuentro nuevo y transformador con Dios, y el resultado natural será la verdadera sabiduría y no hacer las cosas por hacerlas. Vamos a definir la palabra sabiduría. ¿Ok? Y tengo 2 definiciones y la tercera definición es la combinación de las 2 primeras. La primera definición en cuanto a la sabiduría está en el diccionario y dice que es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio o la experiencia. Perdón. Y el segundo punto dice que la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Con los años se adquiere sabiduría. Y cuando combinamos estos 2 conceptos de sabiduría, llegamos a la conclusión de que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlas con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. En este mundo de hoy hay muchos mensajes diversos y hay mucha variedad en cuanto a los medios para buscar y decirle cómo tomar decisiones acertadas.
La mayoría de estos mensajes presentan la sabiduría enmarcada en un concepto del éxito y de la comodidad del siglo XXI que estamos viviendo. Pero la verdadera sabiduría bíblica está arraigada en una relación vibrante con Dios basada en un verdadero conocimiento de Él. Ahí es donde radica la verdadera sabiduría. Radica en cómo está usted arraigado con Dios, basado en lo que usted conoce, lo que usted sabe, lo que usted lo que ha estudiado de parte de Dios. El conocimiento de Dios debe cambiar la manera en que pensamos, en que actuamos, en que vivimos. Este conocimiento nos cambia a nosotros de adentro hacia afuera. En el libro de Job, capítulo 28, de versículo 1 al 11, nos describe cómo se extraían metales y gemas valiosas en la antigüedad. Los tesoros como el oro, la plata y las piedras preciosas que son tan deseables que el hombre encontró la manera de buscarlos en las profundidades de la tierra. En el versículo 4 dice: abre minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pisa, son suspendidas y balanceadas lejos de los demás hombres. Este versículo del capítulo 4 del libro de Job, capítulo 28, nos describe cómo operaba el ingenio humano ya en los tiempos de las Escrituras. Esta lección que estudiaremos en el día de hoy va a comparar el valor de la sabiduría con los tesoros que se extraen de la tierra y la verdadera sabiduría divina que no se puede obtener a través de ningún medio humano. El primer punto que vamos a desarrollar: la fuente de la verdadera sabiduría. Vale la pena buscar la sabiduría. En Job capítulo 12, de versículo 12, dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Muchas personas dedican su tiempo en buscar riquezas. Si solo tienen su cuenta bancaria de acuerdo a nivel, ellos se sienten seguros. Otros buscan posiciones de poder en su trabajo o el reconocimiento y la fama por sus logros. Algunos buscan títulos académicos más avanzados, creyendo que más conocimiento traerá mayor satisfacción. Pero Dios valora la sabiduría, que es muy diferente de la riqueza, diferente al poder, diferente a la fama, diferente al conocimiento. Vale la pena buscar la verdadera sabiduría y solo puede venir de Dios, quien es la fuente de la sabiduría. En la creación de Dios, Él trajo el orden al universo por su sabiduría. Muchos de los proverbios nos dicen cómo la vida y las decisiones sabias traerán orden a nuestra vida. Si el sabio vive con rectitud, puede esperar resultados justos. Lo contrario también es cierto. La vida irreflexiva conduce a la tristeza y al desastre.
En Job capítulo 28 nos recuerda que la verdadera sabiduría no se puede encontrar en la tierra, no se origina en la humanidad, ni se puede comprar a ningún precio. La verdadera sabiduría es temor a Dios. Job capítulo 28, 23 al 28 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Cuando hablamos del temor a Jehová, lo primero que se nos viene a la mente es el miedo. Dios no quiere que el hombre le tenga miedo, al contrario, lo que Él más quiere de nosotros es que nos acerquemos a Él confiadamente, que lo respetemos, que le obedezcamos en todo lo que Él nos manda. Cuando aprendemos a confiar en Él y lo respetamos, somos sabios. En toda la palabra, Dios demanda de nosotros sabiduría, obediencia y respeto. ¿Por qué es realmente, pero qué es realmente el temor a Jehová? En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Sencillo. El temor a Jehová, sencillamente el temor a Jehová, según lo que nos dice Proverbios 8:13, dice aborrecer el mal. Está ahí el temor a Jehová, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Jehová, aborrece. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando hablamos de temor a Jehová o del temor de Dios? Es un tema muy extenso, mencionado más de 300 veces en las Escrituras. Como nosotros sabemos, el miedo puede ser una emoción tanto positiva como negativa. El miedo saludable puede impedir que nos metamos en problemas y en peligro. Esto es especialmente cierto cuando se trata de respeto y la admiración que nosotros le debemos a Dios. Sin embargo, hay también un tipo de miedo cobarde que limita a la gente de manera equivocada y que es condenado en la Biblia. Ambos tipos de temor se encuentran profundamente en la palabra de Dios y es fundamental conocer las diferencias entre ellos para que desarrollemos el tipo adecuado y evitemos el que nos perjudica. En la Biblia nosotros encontramos un ejemplo del tipo de miedo nocivo. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, 10 de los 12 espías enviados a reconocer el territorio regresaron con un reporte pesimista. Fue tan desalentador que el pueblo se llenó de miedo y desánimo a punto de querer rebelarse contra Moisés y regresar a Egipto. Eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 14, versículo 1 al 4. Y cuando ellos se rebelaron, tuvieron tanto miedo que ellos deseaban regresar a la esclavitud en la cual ellos estaban viviendo en Egipto, sin recordarse la promesa que Jehová le había hecho a Abraham. Ahora, la clase
correcta de temor que tenía Josué y Caleb. Por otro lado, estos dos espías tenían el tipo apropiado de temor. Josué y Caleb, esta es la clase de temor que respeta profundamente a Dios y sus promesas. Ellos dijeron a la congregación: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de manera grandemente buena. Si el Eterno se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, porque es tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno. No los temáis. ¿Ve? Entonces vemos los dos diferentes polos en cuanto a miedo y en cuanto a creer en las promesas del Señor. En el libro de Proverbios nos habla a nosotros sobre la excelencia de la sabiduría. Y dice Proverbio: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, entonces entenderás del temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Estos versículos nos recuerda que Dios es la única fuente de la verdadera sabiduría. En el libro de Proverbios nos dice a nosotros: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es su inteligencia. Encontramos en este versículo la declaración familiar: el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. La idea de temer al Señor puede ser muy difícil de entender. El sustantivo miedo puede significar terror, en el sentido en que la mayoría entiende la palabra. En el Antiguo Testamento contiene varios ejemplos del pueblo de Dios sintiéndose abrumado por su propia conciencia de pecado y de inmundicia en la presencia de Dios. Y de esa misma manera, en los tiempos que estamos viviendo y en todas las épocas, en todos los tiempos, el momento que el hombre sabe que ha pecado, que no ha seguido los mandamientos de Dios, la conciencia lo abruma porque sabe que está viviendo en una inmundicia y está viviendo en un estado pecaminoso. Los creyentes de hoy, como en los tiempos bíblicos, deberían sentir el asombro de quién es Dios. Tanto Proverbio 9 como el libro de Job capítulo 28 hablan del temor de Dios como algo que incluye entendimiento. A medida que entendamos quién es Dios a través de las Escrituras, así como nuestro andar diario con Él, aprendemos lo que significa vivir con temor y reverencia al Señor. Mientras más usted conoce de las Escrituras, más usted conoce de Dios, entonces usted va a entender lo que significa vivir en reverencia a Dios y vivir con temor. En el segundo punto, estudiaremos entonces sabiduría para vivir. La sabiduría trae bendiciones espirituales. Dice: no menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Porque Jehová al que ama castiga,
como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia. Si usted es padre o si usted es madre, indudablemente ha ofrecido consejos a su hijo, incluso si ya son adultos, si ya se han casado y se han ido de la casa. Estos consejos pueden ellos recibirlos bien o como no recibirlo. Seguramente ha tenido el fin de ayudar a sus hijos a tener una vida más feliz y exitosa. Ha querido que sus hijos estén libres de peligro y que no tengan ninguna clase de problema. De esa misma forma, de esa misma manera, nuestro Padre Celestial da las instrucciones para nosotros y esas instrucciones tienen la única intención de beneficiarnos. En el libro de Proverbios, capítulo 3, presenta una forma de comunicación de padre e hija vista desde vista en toda la literatura sapiencial. Cuando hablamos de literatura sapiencial, nos estamos refiriendo a los libros poéticos, llamados también libros de la sabiduría. En este libro, especialmente el libro de Proverbios, la enseñanza de los padres conduciría a una larga vida de paz a sus hijos. El versículo 3 nos dice cómo instruir al hijo a no dejar que la misericordia y la verdad se aparte de él. Cuando estamos hablando de la palabra misericordia, aquí en hebreo es Chesed. Ok, esta palabra Chesed denota el pacto de amor de Dios. Esta palabra a menudo se combina con la palabra verdad, que indica que la sabiduría divina refleja un carácter interno basado en el amor y la verdad. En Proverbios capítulo 3, de versículos 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Las palabras familiares de los versículos 5 y 6 implican el sentido de adquirir un conocimiento relacional de Dios basado en la confianza que contrasta con la tendencia a apoyarnos en la prudencia propia. Del 3 al 11 nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En estos versículos se profundiza ese aspecto relacional de conocer a Dios, ya que ensalza la virtud de aceptar su disciplina como una señal de su amor y preocupación a su pueblo. Ahora, cuando estamos hablando aquí de que no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, nadie le gusta que lo castigue. Nadie le gusta estar en disciplina. El castigo y la disciplina conlleva a un dolor y a una tristeza. Pero cuando habla este versículo aquí, que no menosprecies el castigo de Jehová, viene la parte más importante cuando dice:
porque Jehová al que ama castiga. De la misma forma en que su hijo o su hija, si usted lo castiga, es porque usted lo ama. Usted no lo va a castigar para maltratarlo. No, usted no lo haría jamás. Porque usted ama a su hijo, usted ama a su hija. Y usted lo castigaría para que ellos reconozcan que lo que está haciendo está mal. Ellos tienen que pasar por una corrección para que no lo vuelvan a hacer, porque volverlo a hacer puede ocasionarle un castigo mayor o puede tener una consecuencia más grave. Por eso que cuando el libro de Proverbios habla aquí de que no menosprecies la corrección, esa corrección que habla Proverbio aquí está hablando de la corrección de Jehová para con sus hijos, porque en entonces versículo 12 dice, porque Jehová al que ama castiga. Entonces vemos aquí que el amor de Dios en su sabiduría, ¿ok? Él sabe corregir a sus hijos. No es una corrección para maltratarlo, no, es una corrección de amor. Es una corrección en que no hagas esto porque te puede ocasionar o te puede caer unas consecuencias más graves. En estos versículos encontramos una descripción de la sabiduría como valiosa y preciosa. Al someternos a la instrucción y disciplina de Dios, podemos aceptar la verdad de que la sabiduría divina es realmente más beneficiosa que la sabiduría o las riquezas terrenales. La palabra de Dios nos lleva a nosotros a una vida justa. En el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de pecadores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A medida que nuestra relación con Dios y seguimos su palabra, nuestro comportamiento